Entonces todo contenedor, para que sea contenedor, debe tener la propiedad isMDContainer en true. Después acá dice Windows Startup, creo que es ahí. Le podemos poner maximizado. Y si lo ejecutamos, debería aparecer eso. Eso nomás. Eso es un contenedor de ventanas. Ahora lo que voy a hacer es agregarle un menú strip. Y en el menú strip vamos a crear acá los típicos menús: archivo, login, acá productos, y acá salir del sistema, y acá salida. Listo. Si lo ejecuto, eso. El login y los productos. Lo que vamos a validar después es que si no está logueado, no hay producto. Algo simple. Y salir del sistema me va a preguntar si quiero realmente cerrar la ventana. Entonces acá vamos a ir a salida. Pero esto hay que darle. Ya tenemos el clic. Entonces acá voy a poner, para preguntar si uno quiere salir, lo típico es generar una pregunta con un message box. Entonces aquí le vamos a preguntar if messagebox.show, y ahí me pregunta, tenemos ahí el texto, acá salir, coma, el caption, no me acuerdo mucho. Después tiene los botones, y acá le voy a colocar messagebox.button.oka cancel, por ejemplo, coma. Después le pregunta el icono, question, coma, y el default va a ser el botón 1 igual punto ok. Ya es como largo en esta cuestión, pero lo vamos a resubir. En realidad esta cuestión aquí no va. Ahí. Entonces lo voy a tirar hacia abajo. Nunca me acuerdo de esto de los parámetros de los dos primeros, pero da lo mismo. Ya, ahí está. Lo voy a hacer hacia abajo mejor para que quede clarito. Ya, ahí está preguntando. Entonces, veamos aquí primero. Ahí está, estaba bien. Ya. Me está preguntando si quiero salir y el botón por defecto es. En realidad ese es el OK. Lo que pasa es que depende de la configuración de Windows, por eso aparece aceptar. Si aprieto cancelar, y obviamente si aprieto aceptar, ¿qué debería hacer? Salir. Entonces si uno coloca eso, aquí debería poner application.exit. Veamos qué pasa. Salir, no. Salir, sí. Chao. ¿Está bien? Ok. Entonces aquí lo que está preguntando es, le muestro una caja de diálogo con el caption salir, y acá le vamos a colocar un título como corresponde: salir del sistema. ¿Y qué botones va a tener? OK y cancel. ¿Qué icono? El question. ¿Cuál va a ser el botón por defecto? El botón 1. Yo podría poner acá el 2 para que esté por defecto el cancelar. Entonces si yo aprieto enter, va a aparecer como que no quiero, mira. ¿Te fijáis? Ahora, normalmente cuando te preguntan es lo negativo, o sea, en el fondo como que no quieres salir. Por defecto no quieres salir. Pero eso depende de la lógica con la que usted trabaja. Entonces salimos, sí, aceptar y se cierra. Entonces, ¿esto qué pregunta? Si de los dos botones que usted tiene, el que seleccionó fue el OK. Ahora vamos a ver la otra ventana. Voy a colocar pausa aquí. Vamos a crear otro formulario. Y este se va a llamar ingreso.
Vamos a crear los dos al tiro. Y el otro se va a llamar productos. Después vemos este. Vamos con el ingreso primero. Por ahora, preocupémonos de que tenga un botón y que el botón diga cerrar. Nada más. Lo grabamos y el ingreso también va a tener un ingresar que sería un login. Y este botón se tiene que llamar button login. Y este otro botón se va a llamar button cerrar. Y tiene el caption cerrar. Entonces, cuando yo apriete este botón, tiene que decir this.dispose. Y cuando haga lo otro, debería ir a conectarse a la base de datos, preguntar si soy yo, y etcétera. Pero por ahora nos interesa abrir el formulario. Acá. Ok, login. Lo que aprendimos fue, como este es el contenedor, entonces la pregunta es, el form 1, ¿cuántos ingresos puede tener? O sea, en el form 1, ¿cuántas veces se debería abrir el ingreso? Una vez. ¿Y el producto? Una vez. Por lo tanto, si se abre una vez, lo que yo tendría que hacer aquí es crear una referencia a ese formulario que se llama private, ¿cómo se llama? Ingreso, form ingreso, y ahí tengo el primero, algo sin ingreso, y acá private producto form producto. Entonces lo que estoy diciendo es que el form 1 se asocia con un ingreso y con un producto. Entonces ahora si nos vamos al clic, aquí yo digo form, ¿qué es lo que era? Ingreso es igual a new ingreso, y después digo form ingreso punto mdi parent igual this, y después digo form ingreso punto show, ¿cierto? Veamos qué pasa. Funciona. Y ahí está clarito, está dentro, ¿se fija o no? Entonces si yo salgo del sistema, se matan todas las instancias del otro formulario. Ahora hay un problema. Ahí hay uno, ¿cierto? Ahí hay otro. Ahí hay otro. Eso no está cumpliendo según lo que diseñamos. Porque se supone que el formulario debería abrirse una vez. Y cuando se cierre, se puede volver a abrir otra vez. ¿Ok? Ok. Ya. ¿Estamos listos con eso? Ya. Voy a poner pausa para que copie el código. Entonces lo que pasó aquí es lo siguiente. Ya cuando yo hago clic ahí, se crea un nuevo ingreso, ¿verdad? Y lo agregamos al MDI y el MDI lo muestra, ¿vale? Ahora, cuando yo hice esto, ¿qué pasó ahí? Lo mismo pero con producto, pero aquí hay una distinción que aquí vamos a hacer que no se repita. Y esta es una forma práctica de hacerlo. Cuando uno crea formularios, la idea es que uno de esos formularios los tenga como plantillas, pero uno crea sus propios formularios. De hecho, yo puedo... Aquí voy a ver el concepto que no vi antes, porque obviamente no tenía mucho sentido verlos con clases sueltas, porque están todos claros que esto es una clase, ¿no? ¿Y cómo sé que es una clase? Porque ahí dice, derechamente que aquí ingreso, si me voy acá, ahí dice, la clase se llama ingreso y hereda de... Ahora, ojo con esto, miren lo que dice ahí. Ustedes ven ese código, ¿cierto? En sus computadores. ¿Sí? Dice public partial class ingreso 2.form, ¿cierto? ¿Sí? Si eso fuese Java, se diría public class form, perdón, ingreso extend form.
si eso fuese Java. Pero o sea, en el fondo, ¿por qué lo estoy contando ahora? Porque tiene sentido. Entonces, ¿qué pasa? Que la clase form es superclase de la clase ingreso. Entonces, el namespace está dentro de form. Lo que yo hice con el otro, que es este, está todo claro que ese formulario es el que está en el diseñador. Pero este para mí ahora es una copia. ¿Y cómo lo hice? Acá. Yo creé una clase que se llama... Ven a la derecha. ¿Qué dice ahí? Mi form. Y miren qué interesante. Mi form, lo voy a hacer de nuevo, mira. De hecho, voy a ver el código acá. Entonces se supone que ahí dice class, mi form, extend. Ahora, ¿por qué no form? Porque se supone que yo tengo un formulario armado. Lo tengo listo y después lo heredo. ¿Y qué hago con él? Todo lo que necesite. Entonces puedo sacar múltiples copias y uno decide a qué usuario le puede dar más permiso. Pero la gracia de esto es que yo tengo un formulario base y después lo heredo y le agrego más cosas. Esa es la gracia. Por ejemplo, a un usuario normal no le coloco el botón grabar. ¿Te fijas? Pero todos tienen ver. ¿Te fijas? Entonces cuando el usuario sea administrador, le agrego el botón grabar. Pero basemente hablando, porque aquí la palabra clave no es super, es base. Basemente hablando, todos pueden ver. No ver. Pero si se loguea como administrador, puede grabar. Ahí está la gracia. Entonces, no, pero sí, vamos para allá, tranquilo. Entonces, ahora, ¿qué puedo hacer? Déjame, voy a hacer lo mismo. Sí. Voy a cerrar esto y ese form. Sí, lo estoy grabando. Lo que voy a hacer es agregar un. Ojo que no es un form, es una clase. Y le vamos a poner otro form. Listo. Otro form. Lo voy a recrear tal cual. Pero ese otro form, ¿qué cosa? ¿Qué estoy escribiendo ahí? Hereda. ¿De quién? Nada más. Nada más. Entonces, como eso hereda de producto, si yo ahora le digo que es otro form, ahí aparece como clase, ¿te fijas? Y el form, que es mi form, aparece así, ¿te fijaste? Entonces, ¿cuándo aparece así? Cuando yo lo ejecuto. Entonces, mira, ahí dice otro form, y ahora ya aparece como... Porque ¿qué hizo el visual? Ocupó el namespace y lo convirtió en un form, porque él dice que hereda de form. Entonces, ahora, como estos dos, en teoría son iguales, ¿o no? Pero uno es para el administrador y el otro es para los usuarios normales. Pero la base es una sola. Ahí tiene el sentido práctico la herencia. Ahí tiene sentido práctico porque yo debería decir que un auto es subclase de vehículo. Pero es más abstracto. Aquí estamos hablando de algo súper concreto que a los usuarios terrenales les saco el grabar, o les saco el eliminar, o no pueden filtrar. Entonces aquí la gracia de esto sería que yo voy al form 1, que sería el que tiene el menú. Acá. Ahí está. Entonces voy acá y voy a escribir otro, así cualquier cosa. Otro. Y cuando haga clic ahí, ¿qué hago? Creo ¿cómo se llama? Otro, y te fijas que ya lo reconoce. Otro form, o igual, new, otro form. Y eso le coloco o.mdi parent y o.show. Vamos a seguir teniendo el problema de que se abra más de una vez, pero para allá vamos. Entonces ahora otro, y aquí está la gracia. Mira, es más, aquí está la gracia, mira, si el tema es este. Yo a mi otro form, que es otro, le voy a colocar dos botones, así como para lo que recién les dije, ¿te fijáis? Eso, ¿quién los tiene? Alguien que ocupa ese form. Entonces, si yo me logueo como el administrador, tengo acceso a eso. Y cuando haga clic, ¿te fijas que no aparece? Porque este está heredando del producto, y el producto no lo tiene, ¿te fijáis? Entonces aquí, obviamente, para que eso funcione, hay que agregarle las propiedades después. Entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? Revisemos
Mira, por si acaso el botón, ¿te fijas ahí? ¿Está bloqueado? ¿Te fijas que está bloqueado? ¿Por qué no lo puedo cambiar? Porque el padre no me deja cambiarlo, ¿te fijas ahí? No, está bloqueado. No puedo eliminarlo porque este botón viene por defecto del padre. Ahora, volvamos al tema de lo siguiente. Entonces, yo cuando abro un formulario, otro, producto y login, o login cualquiera, se abre más de una vez, ¿te fijas? ¿Y qué quiero que se abra? Solo una vez. Eso lo vamos a arreglar de la siguiente manera. Lo voy a arreglar con el otro form, que es ese. Ese que está ahí lo vamos a sacar los botones, al final no es lo mismo. Entonces, esto tiene un res, perdón, el res X, y aquí está el código. Entonces yo me voy acá, y si se fijan, ahí está la clase, el initializate component y los clics, ¿se fijan? Entonces, como esto, yo le puedo colocar lo siguiente, mira. Public, lo voy a hacer así para que lo entiendan primero. ¿Qué sería eso? ¿Pero qué es otro form? La clase, y cuando la clase se llama igual que el método, ¿qué significa? Que el constructor, ¿o no? Es el constructor. Ya, les voy a enseñar algo que les va a servir mucho. Entonces aquí voy a crear lo siguiente, pónganme atención. Mire, esto les va a servir. ¿Qué acabo de hacer? Creé una variable estática de tipo otro form llamada otro. En el fondo la clase se está referenciando a sí misma. ¿Con qué propósito? Con que cuando yo abra el formulario le voy a preguntar si está abierto. Y si está abierto, no va a hacer nada. Lo va a activar nomás. Y si está cerrado, lo va a devolver como nuevo. Entonces quiero preguntar, ¿están todos claros que es el constructor, no? Pero no lo voy a dejar público, lo voy a dejar privado. Entonces, si yo hago eso, en alguna parte del mundo me va a reclamar. Me está tirando errores. Hasta hace un rato compilado, ¿no? Veamos dónde está el error. Por si acaso, eso que acaba de correr es la última versión buena, pero el proyecto está malo. Si yo me voy a donde estoy corriendo esta cuestión, que es aquí, me está diciendo ahí, el formulario no puede ser instanciado porque su nivel de protección es private. ¿Estamos? Ok. Entonces voy a ir al otro form, aquí, y voy a crear otro método que tiene que ser público. Pero no va a ser un método convencional, va a ser public static, y le voy a poner new otro form. Static es para que tú lo tengas que llamar sin crear new. O sea, este gallo es el que te devuelve el new. Tú de afuera lo llamas como new, pero tiene un nombre simbólico nomás. Entonces esto me tiene que devolver otro form. Y aquí vamos a preguntar if, si, ¿quién es otro? El mismo, ¿no? Es como el mismo. Si es igual a null, ¿qué significa? Que no existe. O lo cerraron o nunca han abierto el form. Por lo tanto, si es así, ¿qué retorna? No puede retornar void. ¿Por qué tiene que retornar? Otro form. ¿Cómo lo retorno? ¿Qué hace eso? Retorna un nuevo form. ¿Está bien? Entonces, si no, ¿qué retorna? Otro nomás. El mismo. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando yo haga new, ¿se fijan que eso no lo puedo ver? Porque está privado. ¿Pero a quién puedo ver? A new. A eso, ¿no? No lo puedo llamar igual que esto. ¿Está claro? ¿Pero puedo llamar a ese método? ¿Ese método qué pregunta? ¿Me crearon? Ahí en el fondo pregúntese, ¿me crearon? Si no me han creado, ¿qué tienen que hacer? Crearme. Y si no, retornarme, ¿no? Entiéndase, mira, ¿quién es
son los mismos, ¿se fijan? Si está creado, lo retorna. Y si no está creado, lo crea. Entonces aquí, donde había un error, ¿a dónde estaba? Aquí. Ya, entonces ahí no tendría que decir eso. ¿Qué tiene que decir? No puede ser new, porque era static. O sea, otro form punto new otro, ahí está, ¿no? De hecho, este otro, ese que está ahí, lo podemos encapsular, lo deberíamos dejar aún más oculto, o sea, no debería verse. Ahí está. Este debería ser private, así no lo veo de afuera. Ya, sigamos acá. Entonces, aquí otro form punto new otro form, listo. Entonces, este gallo, ¿qué devuelve? Devuelve el form si no está creado y devuelve el mismo si es que está creado. Veamos qué pasa. Este es el otro, ¿no? Veamos. Ahí hay uno. ¿Pasó por ahí o era el otro? No pasó por ahí entonces. No está pasando por ahí, veamos. Otro form. Ya, aquí. A ver, déjame ponerle un punto de interrupción aquí. Ahí, vamos bien. Veamos. Ahí está pasando. ¿Dónde tengo los botones aquí? Bien. ¿Qué retorna? Y ahí ejecuta, inicializa, todo ok. Funciona. Ok, ya sé por qué. Lo acabo de descubrir. Lo que pasa es que cada vez que entra aquí pasa por esta línea, ¿no? ¿Me están siguiendo, no? O sea que cada vez que pasa por aquí lo construye, ¿no? Entonces ese donde hay que dejarlo fuera. Debería que hacerlo acá, ¿no? No, ¿era O? O. Ya veamos qué pasa ahí. Entonces ahora O. Ahí está. ¿Me sigue? Ok. Digamos, ¿debería funcionar o no? Le puse no, déjame ver. ¿Lo saqué? Sí. Y ahí pasó una. Pasó de nuevo. No está pasando por ahí. Tiene que pasar una sola vez. Ya. Mientras yo lo arreglo aquí, para no perder tiempo, le doy, déjeme poner, agregando esa parte. Si yo abro esos dos, de hecho ahí se repiten, ¿cierto? Porque esos no están validados. Pero si yo abro varios de esos y abro ese, ahora vuelvo a abrir del otro encima y vuelvo a seleccionar el que estaba delante. ¿Te fijas? Lo paso para adelante. Ese que está ahí, mira, lo voy a dejar ahí. Y voy a seguir abriendo este otro. Mira, el de acá está más clarito, ¿te fijas? Este que está aquí es el primero, ¿cierto? Si yo vuelvo a abrir otro, este es el que está activo. Mira lo que va a pasar con esto. ¿Qué pasó? Se cambió el foco para allá, ¿te fijas? O sea, significa que si yo este lo empiezo a tapar, lo tengo todo tapado ahí. No se ve, pero basta que yo haga acá y pasa para adelante. Entonces, con esa opción, ¿cuántas veces podemos abrir el formulario? No, una sola. Eso en programación orientada a objetos se llama singleton. Ese es el patrón singleton. El singleton significa que tú puedes crear solo una instancia durante la vida útil de un objeto. La idea de esto es, el usuario
va a tener inactivo esto. ¿Ok? Cuando él apriete login, aparece esa ventana, ingresa sus datos y presiona login. Va a tener que conectarse a la base de datos. Va a preguntar si existe. ¿Esa ventana para tu? Sí, sí se puede. Sí, sí se puede. Ahora, al hacer login, va, se conecta a la base de datos, me da la bienvenida o me dice error. Y si me dice OK, debería activarse eso. ¿Ok? Y de ahí discriminamos. Pues si el gallo es administrador, le colocamos acá ver reporte. O si no, no puede hacer más que o mantener. Por ejemplo, si el gallo es administrador, mantiene. Entonces, lo que vamos a recuperar para dejar el trabajo avanzado, me imagino que en estas máquinas está instalado el WAM o el CHAM o algo. Veamos, yo creo que estoy aquí en el 8086, parece que es mi... Espérate. Ese. Los muchachos. Recopilando los datos que vamos a necesitar mañana. Su pega es, si va a trabajar en su casa, bajar el conector de MySQL para Visual Studio. ¿Ok? Repito, lo único que va a hacer es agregarte un espacio de nombre que lo vamos a ocupar aquí. Nada más. Entonces, vamos a dejar listas las bases de datos. Como está grabándose esto, lo vamos a hacer al tiro. Voy a ir acá. Yo ya tengo algunas bases de datos, pero voy a crear otra que tenga que ver con crear una base de datos. Esta se va a llamar mis productos. Ya, mis productos. Crear. Listo. Se acaba de crear mis productos. La tabla primera se va a llamar usuario y va a tener 3 columnas. El user ID, la clave y el nombre. ¿Ya? No es nada complicado ni extraño. La primera tiene que ser user ID, tipo varchar, largo, le voy a poner 15. Y esto tiene que ser primary. Segunda, clave, varchar, esta va a ser de 10. Y eso da lo mismo. Y finalmente, el nombre, varchar de 50. Guardar. Listo, ya tengo una tabla. La otra tablita se va a llamar productos. Producto. Esto va a tener código de producto entero, longitud 5, primary. Reitero, lo que estoy haciendo en MySQL es idéntico con SQL Server. Lo único que gano con esto es que me queda abierta la plataforma para trabajar esa base de datos desde otro lado, ¿te fijáis? El SQL Server es mucho más cerrado, ¿te fijáis? No es tan abierto para trabajarlo con otras plataformas. La gracia de este conector es que los códigos que vamos a escribir mañana se transforman en la línea, tú le agregas o le quitas una palabra y queda idéntico, nada más. O sea, aquí tendría que decir o empezar con MySQL. Cuando es SQL empieza con SQL, hay que quitarle el My. Pero es exactamente igual. Código varchar 40. Ahí no. Precio. Ese va a ser float 5. Y no, tiene que ser un poco más, 8. Y este stock in 4. Ya. Listo. Tengo dos tablas, usuario y producto. Entonces, ahora la lógica de esto es que yo seleccione la tabla y le inserte, por ejemplo, aquí va a ser A Rojas y la clave, se entiende que la clave nunca se tiene que ver.
Después hay que encriptarla y trabajarla como corresponde. Y esto va a ser Arturo Rojas. Y vamos a crear otro usuario que se llame P. Díaz. La clave es 321 y esto es Pablo Díaz. Listo. Ok. Después vamos a ir a la otra. Ok, producto. Código 100, descripción, lápiz, pasta, precio. ¿Qué tan largo? 320 pesos, stock 100. Código 200, descripción, goma de borrar, precio 400, stock 50. ¿Estoy carero? Sí. Sí, estoy grabando. ¿Estamos claros, don Jimmy? ¿Y la señorita que le acompaña ahí? ¿Estamos claros? ¿Seguro? Los dos no me dieron la prueba. Y no es mi obligación tomarles la prueba. Así que yo creo que deberían estar poniendo atención en vez de estar riéndose ahí. Eso es falta de respeto, usted lo sabe. Sigamos. Y ahora la lógica de esto es, si esto fuese con otro producto, me voy a dar una pequeña vuelta. ¿Por qué MySQL? Porque me es compatible con PHP, con Apache o con AppServe, o lo puedo exportar más digamos, directamente, no tengo que pasar por tanto producto. Entonces, lo que quiero que entiendan ahora es lo siguiente. Voy acá, y si yo me voy a algún proyecto, déjenme que inicialice los proyectos. Acá, servicios, ahí dice bases de datos, y la base de datos la acabo de crear, por lo tanto debería poder verla desde acá. O sea, acá si se fijan tengo un par de conexiones que no tienen que ver con la que acabo de crear, pero basta con que yo diga New Connection. Deja que, ahí está. Y esta es la gracia que tiene ese conector, después se los voy a comentar para que lo tengan presente para mañana. Mañana vamos a tener el tiempo suficiente para poder hacerlo, pero lo que quiero que les quede claro es que estoy haciendo para mañana armar el cuento de la conexión. Entonces yo le digo crear database, desconectar, etcétera. Entonces aquí ya estoy conectado. ¿Y a dónde está mi producto? Ahí está. Entonces voy acá y le digo conectar. La password por si acaso está en blanco. Y ahí acabo de ver y mi producto está conectado a la o sea, desde NetBeans. Y si voy acá, mis productos, las tablas, producto, view data. Esta es la gracia. Aquí tengo productos que lo estoy viendo desde en este caso NetBeans. ¿Y cuál es la gracia más ventajosa de esto? Que ahí tengo dos productos que los puedo mantener con ASP, con Java, con PHP, con Ajax, con cualquier cosa. Esa es la gracia. Pero nosotros los vamos a mantener con C#. O sea que un cliente me manda a pedir productos desde la web que no tiene nada que ver con C#, y acá el administrador con una ventana C# le aprueba la solicitud. ¿Te fijáis? Esa es la gracia. Si hubiese sido MySQL, SQL Server, la cuestión es mucho más restrictiva. Definitivamente es más restrictiva. Primero porque SQL Server es un motor que trabaja solo, no es web. Y segundo, es propietario de Microsoft. Y tercero, es mucho más pesado que MySQL. Ahora, las ventajas son que tiene procedimiento almacenado, tiene Vista y un montón de otras cosas que no tiene MySQL. Pero para efectos básicos, incluso yo podría tener para los clientes una base de datos MySQL y una para la empresa que sea SQL Server. Y se conecta igual, funciona igual. Entonces, lo que hay que hacer para poder continuar con el proyecto, lo que obviamente para mañana vamos a tener que crear es lo siguiente. Todos tienen claro que necesitamos conectarnos, ¿cierto? Por lo tanto, para esta vez, o por estas 2 semanas al menos, nos vamos a conectar en una capa. ¿Me están siguiendo, cierto? O sea que las clases las voy a meter todas ahí. Pero después no me puedo conectar en una capa, ¿no? Tengo que separar la base de datos del modelo, del negocio y de la vista. Son 4 capas.
al menos son 4 capas. Aquí hay que crear una base, o sea, crear como cada... Más que eso, cuando uno habla de capas significa que tengo un proyecto que es el negocio, tengo un proyecto que es la vista, tengo un proyecto que es el modelo y un proyecto que es la conexión. Son 4 proyectos en uno. ¿Cuál es la gracia? Que el proyecto conexión le sirve a muchas vistas. Entonces yo digo, oye, a los que están programando las vistas, estas son las consultas, y yo me sigo preocupando de la base de datos. Son proyectos por separado, por eso se llama capas. Entonces yo aquí, como esto es una capa, voy a crear una clase, y esta se va a llamar conexión. Y como esto es una clase conexión, esta clase va a tener el acceso a la base de datos, el streaming de conexión, se va a ejecutar las consultas, pero este gallo se las va a pasar al tiro a la vista. ¿Me entienden? Por ahora se las va a pasar al tiro a la vista. Pero después, ¿cuál es la lógica? Que el negocio interactúa con el transformador que se llama DAO y DTO, que es el patrón de modelo vista controlador. Y el DAO, el que va a la base de datos, le devuelve los resultados al DTO y el DTO se los pasa al controlador y el controlador a la vista. Ahora, no, es que quiero primero que entiendan cómo se conecta. Después que tengamos claro cómo se conecta, lo empezamos a separar. Porque si les paso la conexión por capa al tiro, no les va a cundir, pues no es la idea. Entonces, ahora como tengo, por si acaso, como yo ya sé que tengo que ocupar esta clase conexión, ahora recién me preocupo de MySQL. Ustedes ya bajaron el producto, lo instalaron, y después que lo instalan, echan a correr el bicho al estudio para que reconozcan los cambios. Voy acá y dice referencias, y miren lo que dice acá. Dice core, data, y no hay nada que tenga que ver con MySQL. Entonces yo voy acá y le coloco botón derecho, agregar referencia, y buscan, esperan un poquito porque esta cuestión se demora un poco. Que cargue la lista, la cargan por nombre, se buscan la que dice My, ahí está. MySQL Data, cárguense la última, aceptar, y miren lo que hizo, ahí está. Ahí está el espacio de nombre, mira. Se fija que es idéntico a SQL con la diferencia que empieza con My. O sea, si usted quiere trabajar con SQL Server, todo empieza con SQL punto. Y lo que es My es porque el espacio de nombre es para MySQL. El resto es idéntico. Las consultas idénticas, los resultados idénticos. Las actualizaciones son exactamente iguales. Por lo tanto, yo le puedo decir al programa, escoja el motor, base de datos MySQL o SQL Server. Y funciona exactamente igual. Con esto, ¿qué puedo hacer yo? Voy a conexión, y ahora como esto es un namespace y una clase, yo digo private. Pero me falta acá el using, ¿te fijas? Using ¿qué? MySQL.data. ¿Me está siguiendo, cierto? Ahora, como está haciendo eso, recién puede ocupar lo que usted sabe ocupar para manejar acceso a datos. Se ocupa el data, se ocupa es igual que en Java. El using mysql.data.sql client, y el último que se ocupa también, por si uno ocupa metadata, es el type. Listo, con eso funciona. Como yo ya tengo las referencias, digo private este sería connection, MySQL connection. Ahora sí, ¿se está entendiendo? Y después uno tiene que poner una conexión, un adapter, bueno, en Java se llaman result set, ¿no? En Java son el connection, el statement y el result set. Acá se llaman connection, command, data adapter o data reader, execute non-query, que son otras cosas, pero van orientados a lo mismo. Acá se llaman data reader o data adapter. En Java se llaman result set. Result set. Pero si tiene clarito eso, les vamos a cambiar el nombre, ¿no? Si es lo mismo. Entonces, ahora, ¿qué se supone? Que la conexión, hay que abrir la conexión, ¿o no? Pero antes de abrirla, hay que decirle dónde está la base de datos, ¿no? Que es el connect string. ¿Se recuerda de eso? Una vez que se conecta a la base de datos, hay que abrir la base de datos, conectarse, y después queda lista para recibir consultas. ¿Ok? Entonces,
Ya que tengo listo esto,